Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional declaró la alerta roja en 15 provincias por la sequía. Tras más de 2 meses sin lluvias en algunas zonas del país, ¿por qué se declara la emergencia en este momento? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Jorge Carrillo, secretario de Gestión de Riesgos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Gisela. Buenas tardes a todos los que nos escuchan por FM1. El anuncio se dio este jueves tras finalizar una reunión que se realizó en el ECO 911 de Quito entre varias autoridades de gobierno. Inés Manzano, quien preside el COE, detalló que el organismo sesionará de forma permanente los próximos días. Durante su intervención, Manzano manifestó que el comité trabajó varias medidas inmediatas basadas en 3 problemáticas nacionales. 1, los incendios forestales; 2, el déficit hídrico; y 3, la seguridad alimentaria. ¿Cuáles son las medidas que se tomaron? Bueno, efectivamente, nosotros en este momento en el país atravesamos una crisis de agua y voy a ampliar un poquito más de por qué estamos planteando esto. En realidad el término correcto y el término que está catalogado en el catálogo de amenazas del país es déficit hídrico, es decir, que ha llovido menos de lo que debe llover en esta época del año. Y un dato importante es que el INAME ayer presentó estaciones, por ejemplo, en el aeropuerto de Cuenca, donde este mes de septiembre hemos llegado a estar por debajo del mínimo histórico desde que se tiene registro en esa estación. Esa estación tiene 41 años, y en este momento nos encontramos 47 años por debajo del límite histórico. Y eso no más que este año ha sido el año que más incendios forestales hemos, en cuanto a afectaciones, hablo en el Ecuador, más las afectaciones que ha habido en el sector agrícola, más lo que ha pasado también en el sector hidroeléctrico, que en la presa Masar, por ejemplo, también se tiene el registro del mínimo histórico durante 61 años, nos obligó como COE Nacional a sesionar y obviamente a tomar decisiones inmediatas. La primera, y la que usted menciona, es declarar alerta roja por tema de déficit hídrico, sequía, etcétera, a 15 provincias del país. ¿Y eso qué medidas incluye? Esas alertas. Esas medidas, las primeras es que, la primera de todas es que las instituciones, tanto Ministerio de Agricultura, y también los GACS y los gobiernos autónomos descentralizados, tomen medidas para priorizar esta emergencia. En el caso de la Secretaría, debemos asegurar la seguridad alimentaria, valga la redundancia. Se está destinando los recursos que se tienen en este momento para atender a las poblaciones que se ven afectadas por seguridad alimentaria. Entonces, mediante la entrega de kits, para 3 o 15 días, ¿cuáles son esas poblaciones de la emergencia que estarían pasando? ¿Cuáles son, antes de que se me pase, cuáles son esas poblaciones que necesitan ayuda porque están pasando por una crisis alimentaria? Por ejemplo, ese dato nos lo está proporcionando el MATE en conjunto con el Ministerio de Agricultura, pero por ejemplo tenemos reportes en las provincias de Carchi, Loja, Pichincha, Cañar, Azuay, que son las provincias más afectadas por el tema del déficit hídrico, que coincide obviamente, porque es un tema de crisis de agua, coincide con el tema de la precipitación en algunos casos en los embalses, también con los incendios forestales. De hecho, Loja es la provincia más afectada por los incendios forestales y es la provincia también donde menos precipitaciones se ha presentado. Entonces, y Cotopaxi también me parece que tiene problemas, Cotopaxi, ¿no? También, porque además Cotopaxi también ha tenido en el evento en Sicho, que gracias a la activación que hemos hecho de los briefs, la activación que se ha hecho con los bomberos acreditados por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. En este momento, el incendio, luego de 25 días, fue una labor ardua y por las condiciones climatológicas, topográficas, etcétera. Y en ese caso también se perdieron muchos cultivos, entiendo, ¿no? Se encuentra controlado ya. Se perdieron muchos cultivos. Desde Cotopaxi sale gran cantidad de productos para el resto del país. Así es.
Una lástima porque los incendios forestales, y ayer justamente en el COE hablábamos de las causas de los incendios forestales, en Quito, que se tiene datos más precisos y proporcionados por el jefe de la zona 1 de bomberos y jefe del cuerpo de bomberos Quito, pues el 99% de estos incendios son provocados por el ser humano. Entonces, 99%. estamos hablando también de una situación difícil, aparte de la climatológica, obviamente de los ciudadanos que generan quemas agrícolas, que generan quema de basura en quebradas, en zonas obviamente que no deberían hacerlo, más aún en esta época donde es más susceptible, pues, Jorge, efectos. ¿Cuántos incendios forestales se encuentran en este momento activos? Bueno, nosotros manejamos siempre cortes. En el momento que estamos hablando puede variar, pero el momento que tenemos con el corte del día de ayer, teníamos 8 incendios activos y 2 incendios controlados. Mucho menor en número lo que tuvimos en el pico en el mes de agosto, que tuvimos 25 incendios forestales activos simultáneamente. Entonces, eso es gracias al trabajo que se ha hecho con los cuerpos de bomberos, gracias al trabajo que se ha hecho con Fuerzas Armadas y gracias también a la cooperación internacional. Y algo importante es que con la alerta roja se activa la mesa técnica número 8, que activa el llamamiento internacional, activa también el equipo humanitario del país, y lo que nos va a permitir es atender a estas poblaciones de manera prioritaria, que es lo primero que tenemos que cuidar nosotros como autoridades. Ahora, Jorge, sin embargo, la sequía parece que ha sido una sorpresa para el gobierno, pero para los institutos meteorológicos que anunciaban ya desde el año anterior que este periodo de sequía iba a ser de los más severos que hemos experimentado y que esa será la tendencia regional por justamente incluso el cambio climático. En ese sentido, ¿qué medidas preventivas se tomaron en los primeros 6 meses del gobierno para poder justamente mitigar los efectos de esa dura sequía que sabíamos que iba a llegar? A ver, la sequía se sabía que se iba a llegar. El tema es que predecir que íbamos a estar por debajo de los mínimos históricos es lo complicado. Ayer conversábamos con el director del INAMI y justamente predecir que íbamos a estar por debajo de los mínimos históricos es complicado. Uh-huh. Eso se debe obviamente al cambio climático, a varios factores adicionales, y obviamente en ese punto nosotros ya habíamos trabajado desde la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en medidas de prevención a la ciudadanía, como entrega de tanques para almacenamiento de agua, que ya se entregaron en varias partes del país, y esas son las medidas de contención que se han, o de prevención que se han trabajado. Obviamente Jorge, enfrentando a políticas de reacción y cero prevención, porque usted lo dice, si no nos imaginábamos que la sequía iba a ser tan grave como la tenemos, pero se anunció que iba a ser dura. Se dijo, va a ser dura, lo que se viene va a ser una sequía dura, se lo anunció. Eso lo decían todos los departamentos meteorológicos, no solo de Ecuador, sino de la región. Sí, por esa razón hemos trabajado nosotros como Secretaría en las medidas que le corresponden a esta cartera de Estado, y las otras carteras de Estado han trabajado en sus medidas, por ejemplo, en la parte de agricultura, en la parte del mate, en preservar el líquido vital, que es lo más importante. Recordemos que por Constitución lo primero es preservar el caudal ecológico, luego el líquido vital para las personas y así sucesivamente. Eso, bueno, eso lo dará la ministra de Ambiente ya más a detalle. Uh-huh. Sin embargo, nosotros como Secretaría hemos proporcionado la asistencia humanitaria necesaria para sobrellevar esta crisis de seguridad alimentaria y también de almacenamiento de agua en varias regiones del país, y lo estamos siguiendo nuestro plan a nivel nacional, y la idea es que en este momento no es que no se haya trabajado, sino que todos los recursos ahora se enfoquen en la superación de esta emergencia. Ahora, si esta es la tendencia por el cambio climático, como usted dijo, ¿qué medidas y políticas se van a implementar a largo plazo para la adaptación del nuevo clima? Porque tenemos ya que ir trabajando en eso. Por supuesto, nosotros hemos trabajado ya cambiando la política pública. Hay que adaptar, hay que hacer una adaptación, cosa que no se ha hecho en gobiernos anteriores, la adaptación al cambio climático con la gestión de riesgos. Y eso es lo que se ha trabajado desde la Secretaría Nacional de Planificación en conjunto con el MATE para cambiar esa política pública. Antes, y es una lástima que se haya separado estas dos cosas y no se hayan unificado. En este momento estamos trabajando en la unificación de ambas temáticas, que por más de que por nombre sean separadas, pues en cuanto a los efectos en los ciudadanos, pues deben complementarse. Uh-huh. Y obviamente, por ejemplo, también se tenía un plan de sequías
que había sido archivado, que en este momento el COE ha dispuesto pues que su aplicación inmediata desde en el 2021. Y son otras medidas que vamos a seguir tomando y que están estipuladas en las resoluciones del COE, las acciones a corto plazo y obviamente a mediano plazo y a largo plazo, que es lo que queremos como ecuatorianos. Jorge, se me acaba el tiempo. Nada más para quedarnos claro con el tema de la seguridad alimentaria. ¿Cuáles son los productos que podrían escasear por las afectaciones que se han dado? ¿Qué sectores van a tener más problemas para la producción agrícola? Por ejemplo, habíamos hablado del maíz, había hablado también el ministro de Agricultura había hablado también del tema del huevo. Entonces, esos son los productos que estamos viendo de qué manera el Ministerio de Agricultura obviamente vuelca sus esfuerzos para proteger esos productos en principal medida. En este momento obviamente es una alerta y tenemos que trabajar para controlar esta amenaza y obviamente que no pase a otros niveles ya mayores, ¿no? Jorge, muchísimas gracias por haber atendido nuestra entrevista. Muchísimas gracias. De nada. Una buena tarde, igual para usted. Jorge Carrillo, secretario de Gestión de Riesgos. Notimundo a la carta.